Muy buenas noches, hermanos, sean bienvenidos a su programa Palabras de Vida Eterna en Puebla. Es un gusto poder estar con ustedes un miércoles más, poder presentarnos delante de ustedes para hablar acerca de la palabra de nuestro Señor. Este ministerio, poder compartir acerca del conocimiento de nuestro Padre, siempre es un gusto, siempre es bueno y siempre es agradable. Están ustedes viendo, está nuestro hermano Mario con nosotros en esta noche. Nuestros hermanos Josué y Dylan, quienes han estado con nosotros analizando este tema del adulterio, el cual vamos a continuar en este miércoles, estarán pronto con nosotros. Sin embargo, vamos a iniciar a ver algunas cuestiones que son importantes también del tema del adulterio, y es por eso que nos acompaña en estos momentos nuestro hermano Mario Platas. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muy bien, pues vamos a pedirle a nuestro hermano que nos guíe en una oración, por favor, y así vamos entonces a comenzar en forma, y después les daremos los medios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, estamos agradecidos contigo por cada una de las bendiciones que has derramado sobre nosotros a lo largo de nuestra vida, en especial por la vida y por la bendición de la salvación a través de la muerte de tu Hijo Jesús. Gracias porque nos has permitido estar en este momento, en este lugar, para poder platicar de tu palabra entre nosotros, también para aquellos que nos ven y nos escuchan, pueda ser de edificación, pueda ser de crecimiento espiritual y de conocimiento, Padre, que todo lo que nosotros platiquemos y digamos en esta noche sea edificante, que lleve exactamente el consejo de tu palabra, para que pueda ser fructífero dentro de tu iglesia y de esa manera poder tener una iglesia fuerte, una iglesia poderosa. Ayuda a cada uno de los que estamos en esta noche a poder seguir realizando este trabajo sin ningún problema, sin ningún temor. Al contrario, con mucho amor, con mucha gratitud hacia tu nombre, sabiendo que te servimos en todo momento y que por eso tenemos que estar totalmente agradecidos. Bendice a los que nos oyen para que pueda recibir la palabra en su corazón, en su mente, de una manera grata, de una manera agradable para ellos, para que les pueda servir, para que de la misma manera que nosotros tratamos y nos esforzamos en ponerla en práctica, ellos también puedan llevarla también a aquellos lugares y a aquellas personas que aún no conocen de tu divino plan. Bendice todo en esta noche, Padre, lo pedimos siempre y lo rogamos todo. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Les recordamos, hermanos, los medios por los cuales pueden estar en contacto con todo el equipo de Palabras de Vida Eterna. Estamos en la plataforma de Facebook, en donde se transmiten todos los programas cada miércoles. Ustedes nos encuentran como Palabras de Vida Eterna. En Facebook nos encuentran como Palabras de Vida Eterna. Además, en la plataforma de YouTube nos encuentran como Palabras de Vida Eterna en Puebla. Palabras de Vida Eterna en Puebla. Y en la plataforma de MixLR, allí nos buscan como Palabras de Vida Eterna, igual que en Facebook, solo que en esta plataforma, si lo hacen en la página de internet o lo hacen dentro de la aplicación en sus dispositivos móviles, búsquennos como Palabras de Vida Eterna, pero todo junto y en minúsculas. De esa manera les aparecerá automáticamente el canal. Le pican ahí en el canal y van a empezar a escuchar el programa a través de radio. El WhatsApp en esta noche será el 2221 34 86 95. Todas estas redes, junto con también los saludos y agradecimientos a todos los que se están uniendo y a todos los que ya están con nosotros y nos escucharán, estarán apareciendo ahí en sus pantallas en la cintilla. Muy bien, hemos estado analizando un poco acerca del adulterio. Ha sido este tema el que hemos estado abordando estos últimos miércoles y vamos a continuar haciéndolo. Ahora no en Primera de Corintios, que es donde ustedes recuerdan, hermanos, estuvimos parte del tiempo analizando esta parte del adulterio. Ahora lo haremos un poco en las palabras de Salomón, aquello que nos dice en el capítulo 5 del libro de Proverbios. En Primera de Corintios, cuando nosotros lo estuvimos analizando, veíamos que algunas de las causas, o una de las causas, o más bien los consejos, que el apóstol Pablo daba a las parejas para evitar esta cuestión de las fornicaciones, del adulterio, era que se cumpliese el deber conyugal, y en eso hacíamos e instábamos con mucha fuerza el programa pasado. Hoy lo haremos en otras cuestiones que son importantes, puesto que el no cumplir o el cumplir con el deber conyugal no es naturalmente la única causa por la cual viene el divorcio. En Proverbios capítulo 5, en todo ese capítulo vamos a encontrar algunas causas
más que van a ser interesantes de estudiar. Para ello le pido a mi hermano Mario nos ayude con la lectura de los primeros versículos. Dice Proverbios 5, del 1 en adelante: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideras el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Hasta ahí está bien, leímos hasta el versículo 7 y encontramos en Salomón bastantes cosas que resaltar. La primera es que todas estas palabras que está dando son palabras llenas de sabiduría y consejos que Salomón está dando específicamente a sus hijos. Es un padre con todo el cariño y toda la ternura hablando hacia su hijo, y parece ser que ya desde la antigüedad, en los tiempos de Salomón, la cuestión de las tentaciones y las mujeres que están cargadas de pecado y la vulnerabilidad de los hombres en diferentes circunstancias estaba ya presente. Qué interesante que desde esos momentos estaba el peligro de el hombre al ser débil en el aspecto sexual, el hombre al tener esa debilidad, como lo veíamos en el poder de Dios, en la debilidad, y estando en una situación específica en la cual también hay, en este caso, una mujer llena de pecado, el hombre puede encontrar ahí perdición en esa tentación. Sí, es curioso que un libro que fue escrito hace muchísimo tiempo sea aplicable todavía en nuestra vida para estos tiempos. Precisamente hablando de Salomón, un hombre completamente sabio, lleno de experiencia en su vida, se atreve a escribir esto porque sabía exactamente lo que podía causar este tipo de relaciones, este tipo de situaciones. Conocía de antemano todos los peligros que representaba caer en este tipo de situaciones, pero sabía también exactamente cómo ayudar a aquellos, en este caso sus hijos, exactamente ayudarlos a tratar de evadir este tipo de situaciones, porque sabía el tipo de cuestiones que enredaba esta situación, ¿no? El hecho de saber que caer en estas cuestiones, en lo que nosotros venimos hablando ya desde hace algunas semanas, conocemos como algo realmente peligroso, ¿no? Conoce las concupiscencias que había en el hombre, el deseo que se presenta, el mal pensamiento que existe en la cabeza del hombre, al verse envuelto en esta cercanía de este tipo de mujeres, pues sabía o trataba de ayudar a sus hijos a que no cayeran en esas situaciones para evitarles muchos amargos, ¿no? Dice aquí la escritura que es como el ajenjo, ¿no? Algo muy, muy amargo, ¿no? Entonces Salomón trata de decirle a sus hijos: no vayan a caer en esto, porque es una situación que les va a amargar la vida, que les va a echar a perder todo lo que ustedes ya han cosechado, y todavía les va a echar a perder lo que viene más adelante cuando ustedes se dejen caer en este tipo de situaciones. Por eso es tan importante tratar de enfatizar, o hemos querido enfatizar en este punto, con este tema, que nos tenemos que alejar de estas situaciones, tratar como Salomón de explicarles primeramente a nosotros y después a nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan, que aunque sea un tema a lo mejor ya un poco trillado en cuestión de que se ha tocado muchas veces, nunca está de más el tratar de ser siempre muy puntual en este tipo de situaciones. Claro. Tratar de alejarnos de estas cuestiones, porque a la larga, en lugar de traernos bien, nos va a traer mal. En lugar de ayudarnos en nuestro crecimiento, nos va a estar alejando de Dios. Obviamente es algo que Dios detesta por completo, y tratamos de que eso quede muy claro, no solamente, como decías hace rato, no solamente en el ámbito matrimonial, ¿no? El hecho de que no se cumpla el deber conyugal, sino hablamos de otras cuestiones todavía más fuera del matrimonio, que no tengan que ver solamente que la pareja no cumpla, sino que con la concupiscencia que hay dentro de cada uno de los que están ahí, pueda uno ser arrastrado a este tipo de situaciones. Sí, es importante que notemos las palabras de Salomón y la forma en la que él habla, porque hay situaciones específicas de peligro. Hay situaciones de peligro en las que nosotros debemos estar siempre pendientes para identificar
que es una situación de peligro, y entonces huir de ahí, salir de ahí. La forma en la que lo maneja Salomón es una forma que Salomón conocía perfectamente cómo funcionaba este tema, no solamente por la experiencia propia que él tenía, sino porque había visto también un poco, si recordamos, lo que había pasado con su padre David. Al final nosotros conocemos la historia de lo que pasó con David y hacia dónde lo llevó y a dónde guió su vida esta cuestión del adulterio y de tomar a una mujer ajena. No fue para nada bueno, aun cuando al inicio parecía que todo era bueno, el hecho de David poder cumplir con sus deseos y con lo que él pedía y con lo que él supuestamente necesitaba. Naturalmente debió haber sido un buen momento. Sin embargo, dice Salomón, al inicio sus labios y su boca es como miel, es dulce, y entonces es una situación de peligro en la que puedes quedar atrapado. Dice Salomón, pero al final, ¿y qué sabiduría hay ahí? El fin es amargo. No vas a encontrar, por muy bueno que parezca, jamás en la mujer ajena vas a encontrar felicidad. Su fin va a ser tan amargo como el ajenjo. Vamos a continuar hablando acerca de estos consejos que da Salomón, porque hay muchas cosas de las cuales aprender para poder evitar esta cuestión del adulterio y las fornicaciones, y en unos minutos volvemos. Buenas noches, hermanos y amigos, bienvenidos a esta cápsula donde aprenderemos sobre el significado de versículos según los usos y costumbres de las tierras bíblicas. El versículo que vamos a analizar hoy es Lucas 2:8, que nos dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Lo que analizaremos es la costumbre judía del pastoreo. Desde los tiempos de Abraham, los patriarcas y el pueblo de Israel se dedicaban al pastoreo y durante su peregrinar en el desierto fueron dependientes de esta actividad. Los hebreos fueron constantemente pastores, por ello entendían perfectamente la referencia que se hacía respecto a ella. Con frecuencia el más joven en la familia era el pastor. Isaí respondió a Samuel que tenía un último hijo, el menor, que cuidaba las ovejas. Ese hijo era David. David usó esas experiencias para ilustrar muchos de sus hermosos salmos, entre ellos el Salmo 23, que es el más conocido y citado, ya que relata la hermosa relación que identifica al buen pastor con su rebaño. Una de las principales obligaciones de un pastor es alimentar a su ganado. Esto lo hacía dependiendo la estación del año. En la primavera aprovechaba la abundancia de pasto verde. En la temporada de cosecha, después de la siega, el pastor llevaba su ganado a los sembradíos para que se alimentara de ciertas plantas recientemente nacidas o de hojas secas o alguna mazorca de grano que los cosechadores pudiesen haber olvidado. Cuando escaseaba el alimento para el ganado, los pastores llevaban sus ganados a lugares lejanos para pastar. Es el caso que se menciona de José cuando andaba en busca de sus hermanos. En la última parte del verano o en los meses de invierno, si el pastor no encontraba los pastos necesarios para su ganado y si el rebaño era pequeño, podía encerrarlo dentro de su propia casa, donde vivía su familia, en un piso superior, dentro de la misma casa, y en la parte de abajo se resguardaba el ganado donde era alimentado. Allí es donde se alojaría posteriormente José y María durante el nacimiento de Jesús. Los pastores se encargaban de proveer agua para su ganado. A menudo los pastores llevaban a sus rebaños a descansar cerca de un arroyo de aguas corrientes, pero las ovejas se asustan al tomar agua que se mueve o que está agitada. De allí que los pastores buscan charcos de agua o se proveen de un lugar quieto donde ellas pueden calmar su sed. Como lo dice en su salmo el rey David: junto a aguas de reposo me pastorearás. Pero cuando tales lugares se encuentran secos en el verano, entonces se usan los pozos. Por lo regular se pone en la boca del pozo una piedra grande y ésta tiene que removerse, como lo hizo Jacob antes de dar agua a las ovejas de Raquel. El mediodía es por lo común el momento de abebar el ganado. Cuando el ganado se encontraba lejos del hogar, era necesario construir un redil. Este podía ser improvisado y era donde también los pastores dormían juntamente con sus ganados, cuando el tiempo lo permitía. Un redil más elaborado y permanente tendría una puerta que era vigilada por un velador. Algunas veces se permite que más de un rebaño se guarde en un mismo redil, y con frecuencia los rebaños se revuelven. Cuando se hace necesario separarlos, las ovejas, los pastores uno tras otro se paran frente al redil y le gritan a sus ovejas, que al oír su voz principian a seguirlo, ya que están familiarizadas con el tono de su voz. El pastor se deleita en poner el nombre a sus ovejas, y si su rebaño no es grande, a todas les pone nombre.
Esto indica la tierna afección que el pastor tiene para cada una de ellas. El buen pastor siempre guía a sus ovejas yendo delante de ellas, aunque en algunas ocasiones puede ir a la retaguardia cuidando de un posible ataque de fieras o cuidando a las descarriadas, guiándolas por medio de su onda para retornarlas al rebaño. Es muy importante el no permitir a las ovejas descarriarse del rebaño, porque cuando andan por sí mismas quedan sin ninguna protección. Lamentablemente somos muy propensos a seguir esta acción como ovejas de Dios, ya que el profeta Isaías nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. El buen pastor pasará horas, si es necesario, atravesando el desierto y las faldas de las montañas en busca de una oveja que se ha descarriado y perdido. Después de pasar esas horas de ansiedad buscándola, finalmente al encontrarla, la llevará en sus hombros, de regreso al rebaño. Un buen pastor puede manejar por lo general de 50 a 100 ovejas, pero cuando tiene más de 100 ovejas a menudo busca un ayudante. Si el rebaño es grande, el pastor irá adelante y el ayudante irá a la retaguardia. El asalariado no tiene el mismo interés en las ovejas que tiene el pastor, y así no se le puede confiar la defensa del rebaño, de la manera que el pastor mismo lo puede hacer. Por eso dice Cristo en Juan 10:12, más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. David, como un buen pastor, cuando un león o un oso capturaba su ganado, con la ayuda del Señor, lo rescataba y mataba al depredador. El fiel pastor debe estar dispuesto a arriesgar su vida por causa de sus ovejas y hasta dar su vida por ellas, como nuestro buen pastor Jesús, quien se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Las descripciones bíblicas que comparan al pueblo de Dios con su rebaño y a Jesús como nuestro pastor deben darnos grande confianza, pues aquel que nos cuida es el mismo Hijo de Dios. Solo no seamos ovejas descarriadas, exponiéndonos a los peligros que existen fuera de la seguridad del rebaño y del redil, en la compañía de nuestro buen pastor. Que Dios les bendiga. Cantad un cántico nuevo. Cantad un cántico nuevo. Cantad un cántico nuevo. Cantad un cántico nuevo. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Alaba a Cristo el Rey nuevo. 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 Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad un cántico nuevo. Cantadle con alta voz. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Alaba a Cristo el Rey nuevo. Cantadle con alta voz. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Muy buenas noches, hermanos, ya estamos de regreso. Esperemos les haya ayudado la cápsula que se escuchó. La hacemos con todo el cariño y también con la intención de que la edificación sea tanto para nosotros como para ustedes respecto de los versículos de la Escritura. Una disculpa primero que nada por el retraso, ya estamos aquí gracias a Dios, pero sí con un poquito de tiempo fuera del que debíamos de haber llegado. Lo bueno es que llegaron bien, hermanos, le agradecemos a Dios que pudieron llegar con bien y que ahora ya están los hermanos con nosotros. Qué interesante y sobre todo qué bueno para nuestros hermanos. Saben que, bueno, en cualquier situación así de que hayan algunas situaciones que no vamos a controlar, de improviso, por ejemplo, nuestro hermano Mario está dispuesto a ayudarnos, ¿no? Hermanos siempre que están listos para poder. Sí, tenemos ahora sí que personas en la banca que nos ayudan para sustituirnos en el caso necesario. Y les agradecemos mucho a nuestros hermanos que también los domingos se preparan juntamente con nosotros en este tema y que vamos a retomar el día de hoy. Ya lo habíamos estado analizando desde la semana pasada respecto del adulterio, como este pecado, esta tentación que el hombre por su naturaleza puede también tener muy continuamente presente y que genera muchos dolores de cabeza, muchos problemas, tanto para la persona que lo practica como para también todo su entorno. Entonces, están leyendo nuestros hermanos Proverbios en el capítulo 5, donde nosotros vemos los consejos de Salomón, en este caso para su hijo respecto de este problema y de este pecado. Ya sabemos nosotros que en realidad
Desde mucho tiempo antes se ha tenido este problema, desde mucho tiempo esto ha causado mucho dolor de cabeza, en este caso a los hijos de Dios, y no fue el caso o la excepción de David. David también tuvo esta situación. Recordemos que David fue un hombre de Dios muy apartado para lo que es la alabanza, la santificación respecto del propósito de Dios, y sin embargo aún así tuvo sus caídas, hermano. Así es, lo que estamos observando y analizando en esta parte es que no estamos exentos, hermanos, por más que probablemente sintamos fuerza. Lo veníamos precisamente platicando el hermano Josué y su servidor hace unos minutos. Siempre pueden haber situaciones de debilidad que no nos percatamos de ello, y es justamente en ese momento, como nosotros lo sabemos, Satanás, como león rugiente, está esperando el momento preciso para atacarnos y entonces devorarnos, incluso en esas partes en las que no somos débiles, pero siempre hay esas instancias. Entonces en todo momento, por eso también se nos insta mucho en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, orad sin cesar. Yo creo que una de las cuestiones también es, aparte de la naturaleza humana, es lo que circunda en este caso a la tentación. O sea, nosotros podemos decir que en nuestro entorno puede haber muchas circunstancias que nos orillan. Hablábamos desde el programa pasado respecto del deber conyugal, y tratábamos de dar a entender que el no cumplir nuestro deber como pareja, hablamos de hombre y de mujer, ocasiona también esa ansiedad por satisfacer una necesidad que puede ser afectiva, que puede ser incluso económica, que puede ser física, que puede ser espiritual inclusive. O sea, si no estamos nosotros procurando el crecimiento espiritual de nuestra pareja, tanto hombres como mujeres, porque el hombre puede ser el conocedor de la palabra, pero si no está también procurándola en su pareja, esto también puede ocasionar a lo largo de la vida como matrimonio una recaída en aquel que no está fortalecido espiritualmente. Entonces son varias las circunstancias que pueden ocasionar tanto mi debilidad como el entorno que se va creando alrededor de este pecado. Sí, y hay, dentro de ese entorno, dentro de esas situaciones de riesgo, es bien importante que nosotros aprendamos cuáles son parte de nuestra propia debilidad y cuáles son aquellas que están, pero en algún grado, en alguna circunstancia, nosotros estamos buscando. El consejo que da Salomón en el versículo 8, por ejemplo, es: aléjate de la casa de estas mujeres. Si bien en el hombre hay alguna debilidad, si bien en el hombre pueden haber situaciones que estén fuera de su control, que lo pongan en riesgo y que tenga de allí que tomarse de la fuerza y de la voluntad del Señor, hay otras situaciones que también favorecen a esa tentación y hacen la lucha contra esa tentación mucho más difíciles, de las cuales nosotros sí podemos huir y de las cuales nosotros sí podemos tomar mayores cartas en el asunto que solo tratar de ser fuertes y tomarnos de la fuerza del Señor. Este caso es aléjate de la casa y de la puerta de esta mujer, por ejemplo. Es que no nos podemos considerar realmente fuertes siempre en todos los pecados o en todos los aspectos, que digan a mí no me va a pasar. O sea, yo soy suficientemente fuerte en el aspecto de que no le voy a ser infiel a mi pareja, pero debemos de entender uno de los ejemplos que nos dice la Escritura respecto de una situación muy similar en el Génesis, y que se refiere en este caso a José. ¿Por qué? Porque José era un hombre espiritual muy fuerte, pero en este caso la insistencia, si nosotros no nos alejamos de aquello que nos está proponiendo, en este caso alguien cercano a nosotros, ¿por qué? Porque ven nosotros una necesidad afectiva, porque ven nosotros una necesidad tal vez económica, porque ven nosotros una necesidad de cualquier tipo como pareja, y piensa en cierta forma tratar de sustituirla acercándose a nosotros, pensemos primeramente que es Satanás quien se acerca a desequilibrar en este caso el matrimonio, para poder meter dentro de ella un satisfactor externo. Y la palabra del Señor nos enseña principalmente que esto va a ocasionar, si nosotros no nos retiramos como lo hizo José, a futuro va a causar una caída, aunque nosotros no lo hayamos predeterminado o pensado con anterioridad. De hecho, parte de la ropa de José se quedó en las manos de esa mujer, entonces así fue su prisa por salir. Imagínense las consecuencias que puede haber en estar tan cerca de una circunstancia como esa, ¿no? O sea, en el caso de José, dejó su ropa, pero, o sea, todo lo que nosotros nos podemos arriesgar por estar en circunstancias muy, muy riesgosas, de que sabemos no son correctas, ¿no? Incitarnos con otra persona,
el vernos a escondidas o sin hablar de ello con nuestra pareja, voy a ir a tal lado, voy a estar acá, sabiendo que es algo que nos puede causar un problema y sin embargo hacerlo. Y es que, hermanos, acaba de mencionar el hermano Josué un punto fundamental, y es: si nosotros escarbamos lo suficiente en los versículos que ya dieron lectura mis hermanos en el bloque pasado, en los primeros 3 versículos del capítulo 5 de Proverbios, en el versículo 3 dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Aquí lo que a mí me gusta mucho de este capítulo de Proverbios es el fraseo tan poético de Salomón, porque en realidad si nosotros lo leemos y lo analizamos a detalle, es un poema, está métricamente escrito y estructurado, pero además utiliza muchas figuras metafóricas. En este solo versículo utiliza 2 palabras que para los judíos implican alegría, prosperidad, felicidad, que son aceite y miel, porque el aceite es algo fundamental en la cocina del judío, porque leemos en muchas partes que nuestro Señor manda a amasar con harina y aceite. Entonces el aceite habla de prosperidad. Recordamos, siempre me confundo, creo que es Elías el que hace que brote aceite cuando la viuda dice que ella y su hijo se iban a dejar morir. Entonces el hecho de que empieza a brotar aceite al por mayor habla de esa prosperidad, habla de esa alegría. Lo mismo nosotros lo leemos con respecto de la miel. Nos viene inmediatamente quizás a la cabeza el versículo que nos recuerda que la tierra prometida de nuestro Señor era una una tierra donde fluía leche y miel. Pero lo importante es esto, hermanos: habla de la boca, de los labios, del paladar, es decir, la comunicación entre pareja debe de ser tan fuerte, debe de ser tan continua, debe de ser única entre esposo y esposa, para que precisamente en estas partes y en esos puntos en los que en la comunicación con otra persona que puede estarnos entrando por esas partes que nosotros no consideramos débiles, porque a todos nos gusta que nos endulcen el oído, siendo honestos. Entonces ese hecho de que nuestra comunicación, así lo dice Salomón, nuestra comunicación con nuestra pareja debe de ser fundamental en todo momento, 24/7, porque cuando alguien más entra allí, puedo perder. Y más en estos tiempos, hermanos, donde la comunicación pues realmente se ha hecho pues una parte tan imprescindible de nuestra vida. Hablamos acerca de los medios de comunicación. Es tan fácil contactar a alguien que no conocemos, es tan fácil textear con alguien que no conocemos, es tan fácil tratar de intimar sin tener esa relación tan cercana, pero haciendo algo que la palabra del Señor nos dice ya está haciendo un pecado, según nos dice Mateo capítulo 5 versículo 28 y 29. ¿Por qué? Porque estamos siendo, tal vez no de vista, tal vez sí las fotos de perfil o las fotos que se ponen son ya algo que nos está causando una atracción. Recordemos que a David lo primero que le atrajo de aquella mujer con la cual iba a pecar fue la vista. Entonces debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque este pecado puede entrarnos primeramente por los ojos, pero si nosotros lo dejamos crecer como lo hizo David, entonces vamos a llegar a una consecuencia como también la tuvo David, una consecuencia fatal. Perdió a su hijo, nunca se apartó la espada de su casa, asimismo sus hijos se rebelaron en contra de él. Las consecuencias del adulterio entonces sí vienen a repercutir posteriormente. No hay forma en la que nosotros pensemos que si jugamos con fuego o con un poco de fuego no nos quememos. Al final, el estar en esta situación de pecado en la que nosotros sabemos es pecado y en la que nosotros estamos total y plenamente conscientes de que es pecado, este pecado va a llevar al final no solamente a destrucción, sino a mucho más pecado. Y este es el ejemplo de David, en el que al final terminó sin mucho éxito de sus planes anteriores, matando a un hombre para poderse entonces salir así con la suya. Este problema del pecado, esta situación del adulterio, trae completa destrucción hacia la persona. Y basta con que nosotros veamos, quisiera comentar solamente 2 puntos en los cuales esta ruina, y esta dice Salomón, por ejemplo, la mujer extraña absorbe tu fuerza, se sacia de tu fuerza, por ejemplo. Entonces trae este dolor y trae todos estos problemas, porque el simple estrés de una vida doble, de estarle ocultando algo a tu pareja, te va a consumir. No es algo que quizá te pase,
o no es algo que pueda no pasarte. Ese estrés te va a terminar consumiendo, y al final en tu pareja y aún dentro de la congregación, que es principalmente el ámbito en el cual nos estamos desarrollando, todas las obras van a salir a la luz. Un día u otro, todas las obras van a salir a la luz y la vergüenza caerá sobre aquel que haya cometido este pecado. Al final, tratar de ocultarlo lo podrá hacer durante algún tiempo, pero no eternamente, mucho menos delante de la congregación. Por ejemplo, se comenta y habla, por ejemplo, nuestro Señor, Dios hablando acerca en la palabra de Dios, y dice: tú hiciste todas estas cosas en secreto. Le dice a David, por ejemplo, cuando Natán lo está reprendiendo: tú lo hiciste en secreto, yo lo haré público. Hoy el pueblo va a saber y va a ver tu desgracia. Entonces, pensar que podemos burlar al Señor no es así. Nuestra vida se va a ir a la ruina a través del estrés, el comportamiento físico de nuestro cuerpo por tratar de mantener una vida doble, pero además seremos avergonzados y humillados por el Señor. En general, todo este tipo de acciones se tratan de llevar en lo oculto. En general, todo ese tipo de circunstancias, tanto de quien las provoca, porque en este caso el proverbista nos dice que la mujer extraña va hacia el hombre con un interés también. O sea, hay un interés de parte de la mujer. ¿Por qué? Porque él quiere obtener de él algo. Y hay una vulnerabilidad en esto. Entendamos que hay una posibilidad. No nos podemos hacer ninguno de nosotros fuertes, en el sentido de que tenemos una necesidad, como Dios nos ha creado, para relacionarnos con nuestro género opuesto, pero el propósito de esta mujer básicamente es de tipo económico. Sin embargo, las consecuencias vienen a ser en todos los aspectos dentro del hogar. Entonces dice el versículo: no sea que extraños se sacien de tu fuerza. Entonces, mucho de lo que nosotros podemos perder y se da en este tipo de situaciones es afectivamente, económicamente, moralmente y espiritualmente. Todos estos sectores se ven afectados. ¿Por qué? Porque todavía descuidamos más. Si había problemas dentro del matrimonio, tal vez alejamiento, distanciamiento de comunicación, afectivo, físico, todavía se hace mucho más grande ese distanciamiento y esos problemas, tanto económicos como morales, como espirituales, como afectivos. Viene a ser una repercusión todavía mucho mayor en la situación matrimonial. Por eso debemos de entender que en lugar de ser una solución tal vez para una necesidad, va a ser todavía un problema mucho más grande, una pequeña bolita de nieve que al final va a ser una grande montaña y que va a caer en consecuencia sobre cada uno de los que lo practican. Pero de esto vamos a seguir comentando, hermanos, después de nuestro corte, y volvemos nuevamente a tocar este tema. Sujeto a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Sujeto a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, sujeto así. Humilde a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Humilde a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, humilde a ti. Confiado en ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre sí, Señor. Confiado en ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre sí, confiado en ti. Confiado en ti, humilde a ti, sujeto a ti. Amo el fiel
que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel. ¿Oyes tú esta voz que te habla el corazón? Son palabras de... Ya estamos de regreso, hermanos. Les agradecemos mucho su compañía y el que nos estén escuchando para analizar este tema tan interesante. Como hacían nuestros hermanos, a veces se habla mucho del adulterio, pero se ve de una manera muy superficial, digamos, no muy a profundidad, porque muchas de las cosas que nosotros vemos, por lo regular las atribuimos, en este caso, al culpable, ¿no? El que lleva a cabo el pecado. Pero debemos entender que mucho de ello también se basa a cómo van surgiendo esas circunstancias. Entonces debemos de tener mucho cuidado, sobre todo los que ya estamos casados, a que tengamos ese pendiente y esa preocupación, no solamente por lo que yo necesito, sino también por lo que necesita mi pareja, para que podamos entonces evitar esas circunstancias en las cuales Satanás procura, como me dijo nuestro hermano, como león rugiente buscando a ver quién puede devorar. Entonces no permitamos que esas circunstancias debiliten nuestro matrimonio y nuestra relación. Por eso nos dice en los versículos del 15 al 19 de capítulo 5 de Proverbios: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sea para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa, gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Entonces, cuando hace esta referencia el proverbista, dice: bebe el agua de tu manantial. Quiere decir, tienes ya una pareja, tienes ya una relación matrimonial, tienes un pacto con una persona, tienes un pacto con Dios, busca lo que necesitas dentro del matrimonio. Dios ya ha provisto, y esto es lo que está recordando Salomón, Dios ha provisto una mujer para el varón, y en este caso el varón ya tiene a su esposa. Tomando la analogía que hace Salomón, el varón ya tiene una cisterna de donde saciar su sed, y dice Salomón: no necesitas más. El Señor la ha provisto para ti. Debemos entender que la sabiduría de nuestro Dios es tal que si el Señor ha dado a esa pareja, el Señor con toda probabilidad ha acertado en cuanto a la pareja que ha dispuesto. Y entonces, dice Salomón: gózate con la mujer de tu juventud. El programa pasado tomamos algún tiempo hablando acerca del deber conyugal que se necesita cumplir. De no hacerlo puede ser una de las causas para el divorcio, y hoy vemos más causas y más consejos en esta porción del libro de Proverbios capítulo 5, con los consejos de Salomón. Aléjate de las situaciones de riesgo, las vas a encontrar, aléjate de ellas, pero además también tienes
debilidades en ti, también no creas que eres demasiado fuerte, y si no lo tomamos esto en cuenta podemos también caer en adulterio. Y ahora Salomón nos está dando más consejos que en realidad, de nuevo, como en la escritura, no son ni siquiera consejos tan rebuscados ni tan difíciles, ni consejos que tengamos que ir a tal lugar y entonces meditar tanto tiempo. Dice Salomón: con la mujer de tu juventud, con ella que Dios te dio, con ella sáciate y con ella haz. De esa manera no vas a estar buscando. De nuevo regresamos a los primeros versículos. Si te sacias con la mujer de tu juventud, si te alegras con la mujer de tu juventud, con mucha probabilidad no vas a estar cerca de la casa de la mujer ajena. Aparte de ello, vemos que en estos versículos, hermanos, también hace una pregunta: ¿beberán de ella los extraños? Recordemos que si descuidamos, en este caso, nuestro manantial, hay quien puede beber también de él. Es una manera de decir, no solamente es el hecho de que no vayas a buscar en otro lugar, sino que también estás descuidando lo tuyo propio, ¿no? Claro, porque, hermanos, la satisfacción conyugal, como el apóstol Pablo lo estuvimos discerniendo bastante en los programas pasados, perdón, nos lo dice, que debemos de cumplir el deber conyugal, va mucho más allá, ¿sí? de solamente la parte carnal, de solamente la parte sexual, sino de cuidar y de satisfacer a mi pareja, y no solamente pensar en mí, no tomar como herramienta y no tomar como pretexto el hecho de decir, me debes de satisfacer, pero me obligo completamente de satisfacerte. ¿Por qué? Porque en ese momento es precisamente lo que Salomón le está diciendo a su hijo: ten mucho cuidado y cuida tu manantial, para que ningún extraño, así como tú con ninguna extraña debes siquiera de acercarte a su casa, siquiera de oír sus palabras dulces, para que de la misma manera ningún extraño entre y robe el agua de tu manantial, porque es tuya, porque en ella te debes de saciar y con ella debes de encontrar absolutamente el suplir todas tus necesidades, más allá de las necesidades sexuales y carnales. Lo estábamos platicando, necesidades afectivas, necesidades sentimentales, necesidades emocionales, etcétera, etcétera. Es un deber que se debe de cumplir mutuamente. Sí, no debemos de permitir, hermanos, que en este caso la cultura, nuestra sociedad nos imponga ideas como las que actualmente se tienen respecto de sexualizar tanto la cuestión de la atracción. Es decir, que si te gusta, si es atractivo, entonces ve por ello que te gusta, ve por aquello que es atractivo y dejar en un segundo plano. Es una persona buena, es una persona espiritual, es una persona moral, es una persona correcta, es una persona comprometida, que ama a su familia, que se preocupa, que trabaja, que está cerca de Dios. O sea, la mayoría de lo que nos vende la sociedad, lo que la gente quiere que nosotros compremos principalmente como jóvenes, es aquello que se ve. Claro. Y aquello que puedo yo experimentar, sobre todo desde el aspecto sexual, y si me agrada, hacerlo, y si no me agradó, entonces dejarlo. Y el pacto que en realidad debería de tener, en este caso el matrimonio, no se cumple. ¿Por qué? Porque ni siquiera ya se quiere tener ese compromiso. Entonces recordemos que aún así sigue siendo fornicación, como lo dice en 1 Corintios capítulo 7. O sea, el hecho de tocar mujer sin haber estado dentro del matrimonio ya es fornicación. Y a la vez el hecho de tener una mujer y seguir buscando, en este caso, el aspecto sexual fuera del matrimonio, pues viene a ser adulterio, y las dos cosas son condenadas por Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado, que la sociedad no nos esté imponiendo también esa mentalidad tan sexualizada en todos los aspectos. Donde quiera que nosotros vemos, en la televisión, si vemos en nuestras redes sociales, este mensaje continuamente está dentro de este tipo de medios de comunicación. Con la idea de llegar al matrimonio únicamente porque es atractiva o porque es atractivo, llegando al matrimonio con esa idea va a ser básicamente imposible poder cumplir el mandamiento y la voluntad de Dios. Va a llegar un momento en el que ese atractivo pase. Los años van a llegar y quizá no se necesita ni siquiera, a veces pensamos 40, 50, 60 años, quizá ni siquiera se necesita de eso, pero el atractivo va a pasar. Recordemos que el hombre, los ojos, el oído y las manos no se cansan. Los ojos no se cansan de ver, y el oído de oír, y la mano no se cansa jamás de tocar.
siempre a los ojos de alguien pecador va a haber alguien más atractivo. Siempre va a haber algo más que pueda hacer. Así que va a ser imposible alegrarte con la mujer de tu juventud. Si de la única manera en la que llegamos al matrimonio es, como lo comentan nuestros hermanos, a través de este deseo sexual o a través de esta atracción, va a ser imposible. Debe haber algo más allá que eso que pueda dar y hacer los lazos que permiten que el matrimonio sea tal cual como Dios lo planeó desde el inicio, para siempre. Este es un problema también dentro para lo que es el adulterio. El casarse o el buscar a una pareja o a una compañía únicamente porque me gusta o no, va a dar pie a que se termine y haya mucha probabilidad de que se engañe a la pareja. Además, el desconocimiento del plan perfecto de Dios en cuanto al matrimonio va a ser también que el matrimonio no pueda durar y que haya infidelidad y que haya adulterio. Tus expectativas o las expectativas que tienes para el matrimonio quizás son erradas y no son conforme al propósito de Dios en la Biblia. Estás casado quizá o te estás uniendo a una pareja. Ya hablamos acerca del propósito nada más, de la cuestión sexual y de lo que se ve. Propósito errado. Tu matrimonio no va a ser fructífero. Quizá estás uniéndote con perspectivas únicamente. Alguna vez se comentaba un ejemplo bastante interesante. Decía esta persona: yo me quisiera casar para yo no hacer de comer, ¿no? Entonces, ya nuestros hermanos que están aquí casados, nuestro hermano Josué, nuestro hermano Dylan, con las caras que están haciendo, nos están diciendo naturalmente que llegar con esas perspectivas, llegar con esas ideas al matrimonio van a hacer que la puerta para cuando, si es que a lo mejor no hay de comer o cualquier situación de las que ya nuestros hermanos puedan ejemplificar, ¿no? Yo podría ejemplificar algunas, pero nuestros hermanos ya lo han vivido. Cuando eso no se dé, porque son expectativas erróneas, expectativas equivocadas, expectativas que no van conforme al plan de Dios. Dios no creó el matrimonio específicamente para eso, entonces hay mucha probabilidad de que a través de ello se cometa adulterio. Sí, esto es básicamente porque mencionábamos, la cultura nos impone cierto tipo de ideas en las cuales yo debo ser el satisfecho. Yo debo ser el que sea, en este caso, al último, o desde el principio, y el último en ser el que reciba el beneficio del matrimonio. Cuando Dios nos ha enseñado totalmente que en este caso el matrimonio se entrega. Si nosotros entramos con esa mentalidad al matrimonio, es muy, muy probable que cuando esa satisfacción no se dé, estaba guapo pero ya envejeció, entonces busco otra persona. Era rico y ahora es pobre, mejor busco otra persona. Anteriormente estaba sano y me respondía en el ámbito físico o sexual, y ahora ya no está sano y ya no me responde, entonces busco otra persona. Entonces hay muchas circunstancias por las cuales es muy importante que en este caso se cumpla correctamente el propósito del matrimonio con las perspectivas adecuadas y santas que Dios puso en el matrimonio, para evitar a futuro, cuando haya circunstancias como las que mencionamos, se dé en este caso el adulterio. Por ello, perdón, hermano Josué, por ello cuando llega, por ejemplo, la edad y están los propósitos correctos en el matrimonio, es factible gozarse con la mujer de su juventud. Por ello, cuando llegan a haber problemas biológicos o problemas de accidentes dentro del matrimonio, es posible seguir gozándote con la mujer de tu juventud, porque al final la cuestión, tal cual como lo comentaban nuestros hermanos, va mucho más allá de únicamente la atracción o las cosas superficiales. Eso pasa cuando estamos dentro de los planes de Dios, sobre todo porque algunos de nuestros hermanos pudieran haber escuchado, o a lo mejor van a escuchar: oye hermano, pero en el matrimonio ¿qué pasa? ¿No? Si por ejemplo mi esposo tuvo un accidente, mi esposa tuvo un accidente, cualquier situación, no es tan complicado cuando entendemos que el vínculo y la relación matrimonial vamos a se conserva. Y esto lo tuvo que aprender Salomón de la peor manera, ¿verdad? Porque lamentablemente, aunque daba muy buenos consejos, Salomón tuvo, ¿cuántas mujeres, hermano? 1000 mujeres. Algunas recaídas, ¿no? Algunas, sí. Algunas recaídas. Entonces el consejo, más que por sabiduría, creo que también es por experiencia. Sí, estaba precisamente buscando ese texto, hermanos, que está en el primer libro de los Reyes, capítulo 11. Ahorita le damos lectura, con mucho gusto se los doy para que lo vayan apuntando. Primer libro de Reyes, capítulo 11, voy a leer los versículos del 1 al 3. Solo a lo mejor como un comentario, espero que no sea tan fuerte lo que vaya a mencionar. Imagínense si a veces tratar con una mujer
o con un varón en casa. Ahora imaginémonos con 2, o en el caso de Salomón con 1000. No me puedo poner a siquiera a pensar, ¿no? Y entonces incluso sonaría contubernial, bastante irónico que Salomón, después de haber tenido 1000 mujeres, le escriba a su hijo: gózate con la mujer de tu juventud, es decir, ten tu sola y tu única esposa y gózate con ella y encuentra en ella toda la satisfacción. Leo entonces el primer libro de los Reyes, capítulo 11, los primeros 3 versículos. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. ¿Por qué? Porque nuestro Señor sabía perfectamente desde el principio de la creación que no debemos de unirnos, como también lo leemos en Corintios, en yugo desigual. Continuó: gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente te harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Al final de cuentas, hermanos, como ya se ha repetido y no queremos ser tan cíclicos en esa situación, todo pecado, y sobre todo este pecado, siempre va a traer duras consecuencias. Lamentablemente nos damos ahora sí que a la tarea a veces de reparar en lugar de prevenir. Tengamos ahora sí que mucho cuidado con esos, podemos decir, excesos de confianza que llegamos a tener respecto de posibles situaciones. No nos acerquemos a ellas, hermanos, y procuremos estar siempre pendientes. Vamos a regresar nuevamente después de este corte y continuaremos comentando sobre este tema. Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor, cada momento en mi vida confiar. En tu bondad y amor, siempre luchando por ser para ti un grato olor. Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor, cada momento en mi vida confiar en tu bondad y amor, siempre luchando por ser para ti un grato olor. Señor, Señor. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo
ame uno al otro, el amor es de Dios, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Ame uno al otro, el amor es de Dios, el que es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Ame uno al otro, el amor es de Dios, el que es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Dios es amor. En mi corazón. Ya estamos de regreso, hermanos. Nuevamente les agradecemos su atención y que nos estén también viendo, ya sea por Facebook. Posteriormente también, si gustan ver el tema, lo están subiendo diariamente a YouTube, por si gustan volver a ver aquellos comentarios o algún tipo de idea que se haya dado para que ustedes la vean con más claridad, con más tiempo, pueden hacerlo. Bueno, estábamos ahora comentando, hermanos, respecto del adulterio, pero lo hemos visto todos desde la relación que el hombre tiene con su pareja. Sin embargo, debemos de recordar que Dios ha visto a su iglesia como la esposa del Cordero. También nosotros, en relación a ser el cuerpo de Cristo, debemos de entender que tenemos una responsabilidad con Dios en cuanto a la fidelidad, porque hemos sido también, por medio del Señor, puestos como esa esposa preparada para algún día estar delante de Él en el cielo, en aquellas bodas que llevaremos a cabo. Entonces, como un compromiso, así como sucedió con José y María, que estaban comprometidos, de la misma manera la iglesia y cada cristiano está comprometido con su Dios a una idea de fidelidad, es decir, evitar que el adulterio entre dentro del matrimonio. En el caso de José y María, José dice que al saber que ella estaba encinta quiso dejarla secretamente, pero esto ya era motivo de un castigo, el hecho de que en un compromiso, aun cuando todavía la pareja no estuviese junta, porque tardaba más o menos un año en llevar a cabo ya el matrimonio y la unión conyugal como tal, pero ya era un compromiso que tenía que ser respetado. Ahora, hablemos acerca de aquel compromiso que nosotros tenemos para con Dios, porque Él nos ha llamado a santidad. Y dice Santiago principalmente que cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo, nos convertimos en enemigos de Dios, pero primero que nada nos dice, oh almas adúlteras, no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¿Por qué nos dirá esto Santiago, hermano? Bueno, sobre todo porque hay una relación bien interesante que es mutuamente excluyente entre estas dos esferas, la esfera espiritual y la esfera del mundo. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí al mundo, bajó al mundo, dice que las personas que estaban en el mundo que ni siquiera lo conocieron, que fueron precisamente los que lo atacaron. El Señor Jesús menciona que nosotros como sus discípulos, como sus seguidores, vamos a recibir también ataques del mundo, porque el mundo no nos conoce. Aquellos que son de Dios no los conoce el mundo, porque el mundo ni siquiera conoce a ese Dios. Al tener ese desconocimiento, al ser esferas totalmente diferentes, no puede haber una relación con el mundo
que no conoce a Dios, aborrece a los hijos de Dios, aborrece las cosas de Dios. La luz vino al mundo y decidieron libremente amar más a las tinieblas. No puede haber una relación de ese mundo con Dios. Asimismo, cuando nosotros tenemos una relación con Dios, estamos negando por completo tener una relación y una similitud con el mundo. De allí que hayan muchas veces o muchos textos en los cuales se nos inste a dejar de parecernos al mundo, transformar nuestra mente, por ejemplo, que no sea nuestra misma forma de pensar amoldada a este mundo, que no nos comportemos como el mundo, dice Efesios capítulo 4. El apóstol Pedro también nos menciona, ya no hagan lo que hagan los gentiles, lo que hacen los gentiles, baste el tiempo de pecar. Hay una relación que es totalmente opuesta entre el mundo y Dios, así que si nos parecemos al mundo, no podemos tener una relación con Dios. Y si nos parecemos a Dios, bajo ninguna circunstancia podríamos nosotros pensar en tener una relación con el mundo, o es con uno o es con otro. De hecho, el pueblo de Israel tuvo este problema constantemente. Si nosotros recordamos lo último que platicábamos de Salomón, él, por tener tantas mujeres, también se volvió a la idolatría. Es decir, construyó muchos lugares en los cuales sus esposas, que no eran del pueblo de Israel, pudieran adorar a dioses extraños, y él mismo lo hizo. Entonces ahí tanto el pueblo de Israel como algunos reyes entraron en este pecado de adulterio por dirigirse a otros dioses, por alabar a otras deidades, a veces en este caso por relacionarse con otros pueblos. Sin embargo, Dios nos ha llamado a nosotros, hermanos, del mundo para salir de él y no ser como el mundo es. De hecho, nuestro Señor Jesucristo hizo todo su sacrificio, murió por nosotros para limpiarnos primero que nada de nuestros pecados, pero también para hacer un compromiso con la iglesia, y la iglesia con nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en Efesios en el capítulo 5 que por esta razón murió nuestro Señor, sí. Pero también para presentar a una esposa que fuese santa y sin mancha delante de él. Tengo preparado precisamente el texto, creo que el hermano Josué me leyó la mente. Efesios capítulo 5, versículos 24 al 26. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si nosotros recorremos toda la historia del pueblo de nuestro Señor y llegamos a los profetas que hablan muy fuerte de esta infidelidad espiritual, como lo son Isaías, como lo son Ezequiel, como lo es Oseas. Si nosotros leemos el capítulo 2 de Oseas, de verdad, hermanos, es un capítulo que impacta muy fuerte, porque como lo habíamos mencionado, las consecuencias del adulterio son fatales. Las consecuencias del adulterio de David lo llevó no solamente a no cumplir con el pacto, sino a desviarse también del compromiso que él tenía con nuestro Señor. Entonces nosotros somos llamados a mantenernos puros y sin mancha para presentarnos correctamente ante nuestro Señor Jesucristo, y así poder en todo momento y en todo lugar, como esa esposa sin mancha y sin arruga, testificar que el amor de nuestro Señor Jesucristo, el amor demostrado en su vida, en su ministerio, en su muerte, sepultura y resurrección, es el amor puro y verdadero que necesitamos. Entonces vemos nosotros, hermanos, como así como en el aspecto judío del matrimonio, aun cuando el esposo se tenía que retirar para preparar el lugar donde iba a estar el matrimonio, tenía que cumplirse ese pacto ya hecho desde el inicio, en el cual se pedía, en este caso, la mano, o en este caso la esposa en matrimonio. La iglesia está esperando ahora a aquel que ha de venir, porque nos ha de preparar lugar a cada uno de nosotros, pero debemos en ese tiempo en el cual vamos a llegar a la presencia de Dios, mantenernos en fidelidad. ¿Cómo? Mediante la santidad, mediante la obediencia, mediante, en este caso, la sujeción a aquel que ya es nuestro Señor, que es en este caso, Jesucristo. Esto, como dice, no guardarlo va a traer consecuencias. El hecho de no ser diligentes en la santidad, el no ser diligentes espiritualmente en ese compromiso que hemos hecho con Dios, también tendrá sus consecuencias, tanto ya en este momento,
hablamos de cómo afecta a veces que el hecho de que no nos conservemos santos afecta no solamente a la familia, nos afecta a nosotros, afecta a la congregación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos dentro de nuestra familia, dentro de la iglesia, pecado, entonces ese pecado también contamina su entorno. Entonces todo esto va a ser como consecuencia que Dios al final tenga que castigar esta falta de fidelidad al compromiso y al pacto que hemos hecho con él. La iglesia tiene un compromiso y cada miembro de la iglesia tiene un compromiso con su Dios, con su esposo que es Jesucristo, de conservarse, porque él ya nos ha lavado con el propósito de que lleguemos a él santos y sin mancha para aquel día en el cual podamos también recibir las promesas que él ya nos ha dejado. Tenemos algunos otros perjuicios que puede ocasionar también la cuestión física del adulterio dentro de la iglesia. Provoca que no se pueda tener un orden bíblico. ¿Por qué? Porque primero que nada pues debe de ser aquellos que dirigen la congregación, maridos de una sola mujer, personas de buen testimonio. ¿Y qué testimonio es? El que dirige una persona que está llevando a cabo el pecado. Generar también un estancamiento en la expansión del evangelio. ¿Por qué? Porque ese mismo testimonio hace que en lugar de que la gente crea en la palabra que estamos dando, pues diga, el ejemplo pues habla más que 1000 palabras, luego dicen normal. Sí, ya de por sí la iglesia en la misión que tiene, que es la de compartir el evangelio, tiene que soportar y librar algunos obstáculos propios del mundo que están allí. Ya de por sí esa labor es complicada, esa labor es difícil y solo tomados de la mano se puede hacer. Esa labor resulta todavía mucho más difícil y mucho más complicada cuando, aparte de que el mundo ponga los obstáculos, somos nosotros mismos los que también ponemos el obstáculo. El nombre de nuestro Dios puede ser blasfemado, y cuando es blasfemado lo más seguro es que sea por culpa nuestra, a causa de nuestra conducta. En el momento en que algunas personas saben que nosotros servimos a un Dios, pero que no hay diferencia en nuestra conducta, seguimos pareciendo al mundo, se preguntan entonces si llegan a la conclusión de que, bueno, en realidad esa relación con Dios no existe, no está bien, etcétera, y se empieza a blasfemar el nombre de nuestro Dios. Trae consecuencias negativas a la parte de la iglesia, en la cuestión de el orden bíblico, el establecimiento, pero también a la predicación. Genera grandes problemas a causa de este adulterio espiritual. Bueno, para terminar quisiera pues volver a leer una lámina que me pareció muy interesante, y en la cual también en Proverbios dice: y en su amor recréate siempre. En este caso, en la pareja. Y en el caso de la relación con nuestro Dios, debemos de recrearnos continuamente para mantener ese amor y esa fidelidad que Dios requiere de todos aquellos que ya hemos creído en Él, porque Él desea gente santa, gente que sea apartada, gente que sea también diligente delante de Él. Vamos a dar paso, hermanos, a la cápsula de nuestro hermano Brian, que también nos hace el favor de preparar para cada uno de ustedes, y después de esta cápsula volveremos nuevamente con ustedes. De las naciones diré de tu nombre, pues tú eres mi Rey y Señor, y por los caminos gritaré tu nombre. Buenas noches, hermanos. Estamos en el segundo viaje misionero de Pablo junto con Silas. Pablo acaba de tener una visión, así que se dirige hacia la región de Macedonia. La primera ciudad que visitará será Filipos. Ya en Filipos, un sábado, Pablo y Silas bajaron al río, en donde se solía hacer la oración. Esto es interesante porque con alguna probabilidad no había una sinagoga judía en la ciudad, así que los judíos tomaron un lugar junto al río y allí hacían sus oraciones. En el río encontraron a un grupo de mujeres y, sentándose con ellas, les comenzaron a predicar el evangelio. Lidia es el nombre de la mujer que destaca en este relato, y hay varias cosas que podemos saber de ella. Con alguna probabilidad, Lidia había sido gentil y después se había convertido al judaísmo. Esto lo podemos inferir porque la expresión que adoraba a Dios era una expresión con la que se distinguía a los prosélitos de los judíos de nacimiento. El texto dice: una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura,
de la ciudad de Tiatira que adoraba a Dios. Lidia no era la única mujer que estaba allí sentada con Pablo. No era la única que estaba orando. Había un grupo de mujeres y todas estaban en el momento de oración y todas escuchaban a Pablo. Por ello, la expresión que adoraba a Dios no describe la actividad que estaba haciendo, sino el nuevo estilo de vida de Lidia. Además de esto, podemos pensar que Lidia tenía buena posición económica. En primer lugar, porque invitó a Pablo y a los hermanos a quedarse en su casa. Y en segundo lugar, porque comercializaba la tela teñida de púrpura, que era muy preciada y costosa. Sabemos una cosa más de Lidia, y es que tras la predicación de Pablo, fue bautizada junto con su familia, convirtiéndose así en la primera mujer cristiana de toda Europa. Durante los días que Pablo estuvo en Filipos, hubo una mujer que tenía un espíritu de adivinación. No sabemos nada más de esta mujer, no sabemos su nombre, ni cómo es que tuvo este espíritu. Lo único que sabemos es que daba ganancias a sus amos mediante la adivinación. Esta mujer estuvo días tras de Pablo, gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Esta actividad diaria molestó a Pablo, y un día se volteó hacia la muchacha y le dijo al espíritu: «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». El espíritu salió inmediatamente, y junto con él las ganancias de estas personas. Los dueños de esta mujer se molestaron mucho con Pablo y Silas, así que los tomaron y los llevaron ante las autoridades romanas y les dijeron que estaban alborotando a la ciudad. Las autoridades no lo dudaron y azotaron con varas a Pablo y a Silas, y después de eso los echaron a la cárcel. Lo que pasó en la cárcel y los últimos días de Pablo en Filipos los estudiaremos en la siguiente cápsula. Dios les bendiga. Tu amor, y te anunciaré, mi Señor. Estamos de regreso, hermanos. Nuevamente, gracias por su atención y por su audiencia. En este día terminamos este tema que fue bastante interesante respecto del adulterio. Esperemos que les haya también edificado a cada uno de ustedes. Recordemos que el diablo siempre anda cerca y, como sabemos, está en la intención de hacer caer a cualquiera de nosotros si nosotros no somos precavidos y tenemos ese cuidado. Vamos a darle gracias a nuestros hermanos que participaron esta noche con nosotros. Nuestro hermano Brian, muchas gracias, hermano. Gracias a Dios, hermanos. Así nuestro hermano Dylan, muchas gracias, hermano. Gracias a Dios y a ustedes. Exactamente, igualmente gracias, les doy a cada uno de ustedes por su atención. Esperamos que nos sigan viendo también el próximo miércoles con un nuevo tema que se va a abordar para edificación de ustedes y también de cada uno de nosotros. Gracias a nuestros hermanos que nos ayudan en el aspecto técnico, con nuestro hermano José, nuestro hermano Mario, que como ya dijimos al principio nos hizo el quite en el tiempo que no pudimos llegar a buena hora, pero gracias a Dios estamos nuevamente con todo gusto participando y dando el servicio hacia Dios y hacia ustedes respecto de su conocimiento y de todo aquello que la palabra del Señor nos da para edificación. Les damos gracias a nuestros hermanos que también nos acompañan, nuestro hermano Luis Conde, nuestro hermano Evaristo, que están también el día de hoy con nosotros, y pues no nos resta despedirnos de ustedes, desearles que pasen una muy buena noche, que Dios les bendiga, los guarde, los cuide y que nos veamos, si Dios nos permite, la próxima semana. Vamos a pedir a nuestro hermano Brian nos despida en una oración. Muy bien, vamos a orar. Invitamos a nuestros hermanos también allá en casa a acompañarnos en la oración. Padre, vamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, por tu gran misericordia, Señor, por tu gran amor hacia nosotros y sobre todo por permitirnos servirte, Padre. Poder llevar la palabra, poder compartir de tu palabra, Padre, es un gran privilegio y es por eso que te agradecemos. Te suplicamos que aquello que vimos todos juntos y aprendimos juntos en tu palabra, Padre, lo podamos mantener en nuestra mente y en nuestro corazón y así dar siempre un mejor testimonio, Padre. Bendice a todos los matrimonios, bendice a todas las personas, Padre, para que podamos estar alertas
en lo que al adulterio se refiere, para proteger nuestro matrimonio y sobre todo, Padre, también preservar nuestro testimonio ante el mundo para que así tu nombre no sea blasfemado por culpa nuestra. Permítenos no cometer adulterio contra ti, Señor, sino siempre mantenernos fieles a tu palabra y fieles a ti, Señor, a mantenernos sin mancha y sin contaminación de este mundo, Padre. Queremos dejar de parecernos por completo al mundo, Señor, porque aún cuando estamos en este mundo, nuestra naturaleza ya no es de este mundo, Padre, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos, Padre, y esperamos una patria celestial, Señor. Así que queremos tener las características y seguir las pisadas de tu Hijo Cristo Jesús. Para ello te suplicamos tu ayuda, Padre, y tu dirección, porque reconocemos que solos no lo podemos hacer. Te damos gracias también por el alimento que tú permites, Señor, que en unos momentos vamos a consumir. Te suplicamos que lo bendigas, Padre. Todo esto lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.